trono de montar que silla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engaña. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. El pajarito vaquero le platicó al galambao: amanezco en el potrero, arriando el ganao, mi caballito ligero es el viento acompasao. Temprano con alegría ordeño mis 6 vaquitas y baja la nubería a tomar su lechecita, por eso es que todo el día andan blancas. ¿Qué tal la poesía del gran cenense Ferino Huervo, con quien comienza esta noche Veracruz Agropecuario? Muchas gracias por sintonizarnos en una emisión dedicada a la salud animal. Hoy tendremos la gran oportunidad de conversar con un especialista, un asesor técnico en temas pecuarios. Él es el médico veterinario zootecnista Daniel Marín Vara. Nos platicará acerca de la importancia de los registros para un correcto manejo en su unidad pecuaria. Usted ya lo sabe, los números, las matemáticas no son cuestión de opinión, es importantísimo apuntar todo, registrar, llevar pues eso, las cifras, para que con base en eso se tomen mejores decisiones allá en el campo y en la ciudad, de donde sea. Pero si usted quiere conocer las recomendaciones de un experto en la materia, quédese con nosotros, porque el doctor Marín trae mucha información que compartir. Y también vamos a presentarles información relacionada con la rabia paralítica bovina, que es la información que le presentamos a continuación. La rabia paralítica bovina, también conocida como huila, tronchado, derriengue, derriengadera, mal de caderas y muchos otros nombres, es causada por un virus transmitido por la mordedura del murciélago hematófago. La enfermedad ocasionada por la rabia paralítica bovina es mortal y una vez manifestada no tiene cura. Para evitarla, aplique la vacuna que le sea recomendada por el veterinario. Llévela hasta su rancho perfectamente refrigerada, protéjala del sol y aplíquela con jeringas desechables, utilizando una aguja nueva por cada animal. Si usted detecta mordeduras de murciélagos en sus vacas, borregos, cabras, cerdos y asnos, inicie la vacunación correspondiente y repítala anualmente o cuando su médico veterinario se lo recomiende. Gracias a Alejandro Sánchez por esta información que nos comparte de rabia paralítica bovina. Y pues ya le decíamos, es importantísimo que en una unidad de manejo rural, el rancho, como le decimos coloquialmente, se lleven a cabo registros, los números, la metodología es importantísima. Para platicarnos de la importancia de este instrumento de trabajo, está hoy con nosotros el médico veterinario zootecnista Daniel Marín Vara, a quien siempre le agradecemos que converse para Veracruz Agropecuario. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Aquí, ¿cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Aquí, pues, mencionando Oiga, recordando algo que ya, aunque medio hemos escuchado o hemos escuchado en el mejor de los casos, siempre es importante insistir. Claro, es llevar un control. La importancia del control de un registro es saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Claro. Para que se determinen y se pongan en práctica algo que no estamos haciendo o que vayamos a hacer, para que se obtengan buenos resultados y la unidad pecuaria tenga los resultados y sea rentable, que es lo que mucho productor busca. Claro. Así es. Y para poder tomar mejores decisiones y poder evaluar y con base en eso trazar metas y diseñar estrategias para lograrlas, es importantísimo apuntar todo, doctor. Claro. Quien tiene la posibilidad lo hará desde lo sofisticado de la tecnología. Para quien no, un papelito y un lápiz son los elementos indispensables. Así es. Sí tiene la importancia y a veces se puede llegar a decir, bueno, es que no tengo el material que necesitamos. Y aquí sí, como lo menciona usted, con tener un papel, un lápiz es suficiente y la herramienta principal que tenemos son los animalitos. Todo el registro o todos los registros pueden llevarse a cabo desde ganado bovino, caprino,
hasta en aves, productoras de huevo, productoras de carne. Podemos llevar todos esos tipos de registros, ahora sí que la producción que tiene cada raza para saber qué raza es la que estamos desarrollando, cuál es la que nos conviene mejor. ¿Sí? Tener el registro es llevarlo de forma escrita y ya a la larga, cuando ya es una producción grande, ya requerimos de irnos a algo más tecnificado, el tener una computadora, el llevar sistemas, e inclusive actualmente ya se han desarrollado, ya se están manejando sistemas o aplicaciones Claro. en el que tú descargas la información o tú colocas la información y queda listo. Así La es. base de datos, ¿no? Una base de datos es muy importante. El famoso Excel también, que hay que perderle el miedo. Así es fácil de realizarlo. Oiga, estamos viendo unas gráficas y nos gustaría mucho que nos haga el favor de explicarla para quien nos escucha a través de Radio Más. Recuerden, el tema esta emisión es la importancia del manejo de registros ganaderos y qué tipo de información es la que se tiene que incluir, médico, en estos registros. Así es, mira, como se lo había mencionado, en toda la explotación, en todo giro pecuario, se requiere llevar el control. Hay que registrar todo lo que se lleva a cabo, todo lo que sucede, desde que nace un becerro hasta que llegamos a venderlo o llega a sacrificio. Entonces, toda esa información se va generando el día a día. Todo el día hay información y es muy importante plasmarla, guardarla para cuando se requiera ir a buscarla y hacer el análisis. Está muy bien. Estamos viendo pues algunas de las reflexiones que usted ha hecho, médico, a partir de su experiencia de trabajo en campo sobre pues precisamente cómo, por ejemplo, plantearnos el punto de partida a la hora de comenzar un registro. Esta historia que se empieza a construir a partir de lo gráfico, justamente. Así es, sí, es muy importante. Hay formas, inclusive hay ejemplos de cómo llevar un control. Hay formatos, inclusive ya se pueden encontrar en internet, el llevar un control, pero con el simple hecho de tener registrado la identificación por el número de animalito. Claro, de arete, ¿no? El aretado, Así por ejemplo. Es uno de los elementos esenciales que se tiene para poder plasmar esta información. El arete, las marcas, ese es un elemento esencial. Muy bien. Así es. Aquí nos está recordando pues precisamente que existen diversos sistemas para llevar a cabo un registro de una empresa ganadera, una empresa pecuaria, empezando por el lápiz y el papel o también por lo más sofisticado, como ya decíamos, que es una computadora. Y es importante tener claro que los registros deben ser simples, prácticos y enfatizando los factores de producción. ¿Qué factores, médico? Aquí es muy importante, es plasmar la información que sea clara y fácil de interpretar. Claro. Porque luego a veces llega a suceder de que tú tienes la información, la plasmas, pero al poco rato después no sabes a qué estás queriendo decir. Entonces, con el simple hecho de colocar, hablemos de una vaca, el número de vaca, la edad que tiene, el número de partos, qué becerro fue, si fue hembra, fue macho, y inclusive ahí se puede hacer qué es lo que está sucediendo, si le pongo un arete, si estoy desinfectando el ombligo, qué es lo que hago. Si la vacunación, médico, ¿no? Bueno, ese ya es más adelante. Ah, ok. Eso es otro de los factores o de la información que se lleva a cabo al momento de llevar un control de desparasitación, de vacunación. Toda esa información también debemos de plasmarla, porque luego a veces llega a suceder, la desparasité, pero no supe con qué, no sé cuándo fue, qué cantidad. Entonces es muy importante porque de ese punto hay alguna información esencial, que es un tema más a fondo, hacer una rotación de ingredientes. La sugerencia es que no siempre debemos de utilizar un solo ingrediente, no es que hacemos quizá sea una marca, pero lo ideal es de que cambiemos de ingredientes, que algunas veces utilizo un albendazol, que otras veces utilizo una ivermectina, y eso lo voy utilizando de acuerdo a la temporalidad. En ciertas épocas puedo utilizar un ingrediente, en otra época puedo utilizar otro, para tener un mejor control. ¿Y en la nutrición aplica el mismo criterio médico en las dietas? Claro, claro. ¿De alimentación? Inclusive es muy importante eso también. Es parte de la información que también debemos de plasmar. ¿Qué es lo que utilizamos? ¿Qué es lo que tenemos? Hacemos una dieta y un ejemplo, en tal fecha alimenté
con este tipo de pasto o con este tipo de concentrado. Tuve esta producción en leche, tuve esta producción en huevo, tuve esta producción en carne. Entonces ahí se hace el análisis y dice, ¿sabes qué? Mejor lo ideal y lo correcto es que administro esto porque me está dando a ganar. Ya no utilizo esto porque me está saliendo más caro o simplemente no está produciendo la vaca como debe de ser. Esa es parte de la información que debo de plasmar en mi registro. Así es. Digamos, cada animalito debe tener su ficha técnica. Claro. Ajá. Así Como es. un historial, ¿no? Es un historial. Así es donde ya vamos a irlo desarrollando. E inclusive, esa misma vaca va a tener el historial y vamos a tomar la decisión si seguimos conservándola o simplemente ya no es productiva para nuestro hato. Entonces, eso es lo importante. Y por medio de esa información que tenemos plasmada, tomamos las decisiones. Claro, es Así verdad. es. Oiga, médico, ¿y cómo perderle el miedo a ese sistema? En ocasiones lo que tiene que ver con números, con cifras, con metodología, justamente tenemos cierta resistencia. Sí, es que desafortunadamente conforme va pasando el tiempo, hay nueva información, hay el miedo en el que decir, ¿sabes qué? Quizá a veces llega a suceder que tienes miedo a que te des cuenta que tu unidad de producción no está produciendo, no está generando para que pues, se pueda mantener tu familia o que prácticamente puedas mantener a ese rancho. Claro. Porque el mismo rancho tiene que producir para que se mantenga. Claro, es un agronegocio, es un negocio familiar regularmente, así que sí requiere definitivamente que nos abramos a estos nuevos tiempos y estas nuevas propuestas que eventualmente van a volver más eficiente y van a mejorar nuestra toma de decisiones. ¿Qué registros se pueden usar, médico? Bueno, de lo que le había mencionado, es llevar el control, el inventario de número de animales, porque a veces llega a suceder que cuando le preguntas al productor cuántos animales tienes, creo que tengo entre 5 a 10. El creo a veces no es lo correcto. No, pues no. A veces puede haber, así que fuga de animalitos. Entonces necesitamos saber cuántos animales tenemos, las tarjetas individuales, que es el registro de cada animalito, cuánto estamos produciendo en leche, cuánto estamos ganando de peso, hablando de una producción de engorda, y de lo que había mencionado, un control, un registro de la pastura o de los potreros. Aquí en la zona se desarrolla principalmente la alimentación por medio de pastoreo. No se tiene un ganado estabulado. En algunos casos sí sucede, pero principalmente la zona se va más al pastoreo. Entonces, ahí también es otro registro que se lleva. ¿Qué tipo de pasto tengo en mis potreros? ¿Qué potrero es el que tiene mejor producción, mejor conversión? ¿Cuál es el que me conviene? ¿Cuál necesita descansar? Así es. ¿Qué es lo que tengo que hacerle? Eliminar la maleza, que es el enemigo de la producción, porque prácticamente lo que buscamos es tener pastura para el ganado. El levantar una cerca, el hacer movimientos en ese potrero también es información, que es la que también nosotros debemos de plasmar. Es verdad, Así. exactamente, porque los animales no son un ente aislado, forman parte de un ecosistema y este ecosistema también se tiene que proteger para que pueda sostener la producción. Estamos viendo un ejemplo de cómo es un registro individual y qué tipo de variantes se le incluyen. Así es. Eso es simple. Ahí en esa imagen que se muestra, pues simplemente ponemos los datos de la vaca, la edad, cuando nació, todo su historial principal, lo que nos da a entender, y ya vamos registrando. Tuvo un becerro de tal tamaño, de tal peso, tuvo este problema, se incorporó rápido. Bueno, toda esa información nos genera, bueno. Y también para no escribir y tener llena toda una lámina, se requiere utilizar abreviaturas. Si la vaca está vacía, podemos utilizar una V. Si ya se fue inseminada, podemos utilizar la I. Si fue un parto difícil, fue un parto fácil, también podemos irlo registrando. A las abreviaturas también es bueno llevarlas para poder entenderlas. Así es. Y aquí estamos precisamente con lo que ya adelantábamos un poquito, ¿no? El calendario de vacunación. Así es. También es muy importante lo que ya le había mencionado. Necesitamos plasmar qué día desparasité, qué usé y qué cantidad. Claro. Así es. Y ya a partir de ahí ya podemos determinar qué más usar para la próxima desparasitación o cuándo le toca, porque luego a veces llega a suceder eso,
que le preguntas y dice, creo que fue tal fecha. Entonces, si tú llevas ese registro, tú anotas lo que utilizaste, vas a ver con exactitud qué es lo que estás usando y si te dio resultado. Así Exacto. Y esta recomendación que nos hacía usted, por ejemplo, de la rotación de productos y de manejo, ¿es recomendable de manera permanente o solo si el ganado o si el hato está demandando ese tipo de manejo? Así es, mire, por medio de la información que nosotros tenemos plasmada nos damos cuenta. Inclusive el mismo productor lo expresa y me dice, ¿sabes qué? Yo le tengo confianza a tal producto porque lo usé y se vio reflejado. El animalito ya se ve mejor, ya come mejor, ya está rumeando. Entonces, es lo que nos da a conocerlo, a plasmarlo. Entonces, todo ese tipo de información es muy importante, que lo planteemos y que lo hagamos. Claro, exactamente. Así es. ¿Y usted, médico, en sus recorridos en campo con los productores con los que trabaja, cómo los percibe? ¿Llevan a cabo este tipo de prácticas o estamos familiarizados con esto? Sí lo llevan, sí lo llevan. Me ha tocado ver y es sorprendente que tienen toda la información. Simplemente lo que yo les hago saber, que lo analicen. Falta el punto esencial. Sí. Porque no tiene caso que tú lleves a cabo todos esos registros, pero no sepas, o más bien lo uses. Pues sí, desde el análisis, como lo dice usted. Que se haga un análisis y que en realidad vea uno en dónde estamos. Si hay un exceso de animales, porque ha sucedido, el tener un espacio pequeño para una cantidad muy grande de animales se complica. Y simplemente no es necesario que se lo digan en el reporte o en lo que estamos implementando, simplemente se va a dar cuenta de que el ganado está demandando mayor cantidad de alimento. Exacto. Entonces, y está sometiendo presión también sobre tus suelos, sobre tus pasturas, todo mal. Así es. Oiga, ya hace rato dijo usted una palabra que a mí me gustó mucho respecto a la importancia de ese tipo de herramientas, saberlos interpretar, ¿no? Así es. Sí. Hay que saber qué hacer también con esta información. Así es. Es uno de los puntos en donde el médico veterinario entra. ¿Por qué? Porque le dice, ¿sabes qué? Si tú te das cuenta, la producción de tal forraje o esta raza de animalitos que tienes ya no está siendo rentable. Te sugiero que lo mejores o que cambies ese tipo de pasto que tienes para que puedas producir más y no pierdas, porque es lo que llega a suceder. Oiga, médico, ¿y qué tal esos ranchos? Seguro le ha pasado. Yo tengo familia que vive así, con un cariño especial por cierta vaca, por cierto becerro, la vaca del abuelo, de la abuela, no sé. A veces, digamos, supongo que ese tipo de decisiones cuestan más trabajo cuando, tal vez porque nos falta la objetividad de la ciencia, ¿no? Claro. Bueno, ahí entra otra situación, ya es algo sentimental. Ajá, emocional. Sí, prácticamente, pues, se puede hacer las excepciones de decir, ¿sabes qué? Es que este animal es parte de la familia. ¿Sí se valen excepciones? Sí, sí se puede, claro. Sí se puede, pero simplemente ya no va a figurar en el área productiva, sino simplemente es decirla, yo la conservo porque es herencia, por un motivo sentimental, porque me la regaló tal persona, pero ya no juega un papel productivo, ya es aparte. Claro. Se pueden hacer las excepciones, sí se puede llegar a percibirlo, pero pues ya es otra. No va a entrar dentro de tus números. Ya no. Está muy bien, creo que esa flexibilidad me agrada. Médico, y retomando el asunto de la importancia también de estas decisiones, digamos, integrales que tienen que ver también con el correcto manejo ambiental también de las unidades, ¿cuáles serían las recomendaciones de usted para los productores? Bueno, lo ideal es conservar lo que nosotros tenemos. Ahora sí que lo mejor siempre tiene que haber algo bueno para que no tengamos un efecto, digamos, ya secundario en afectar de forma ambiental. Como usted lo menciona, un equilibrio es muy importante, conservar algo nativo que nos ayuda. Que sí, ¿Se refiere, por ejemplo, a los árboles, médico? Así es, sí. A veces llegan a preguntar, oye, es que quiero sembrar un pasto, pero necesito limpiar. No, tú puedes adaptarte y hay pastos que pueden adaptarse al medio en donde tú estás. Claro. ¿Sí? Es decir, introduzco un pasto, pero sin afectar el ambiente. Sin perturbar. Así es. Entonces, y buscar material ideal para la zona. Endémico. Así es. Se puede hacer,
se puede hacer, inclusive afortunadamente hay personas, hay biólogos, hay forestales que te pueden asesorar en ese tipo de casos. Claro. Están los ingenieros agrónomos, entonces hay forma de cómo poder llevar a cabo una buena producción, tener buenos registros y pues, mantener esa unidad pecuaria, esa unidad que tenemos. Exactamente. Así es. Y buscar asesoría técnica, como usted dice, y algo que también en muchas ocasiones el médico, por ejemplo, Héctor Martínez Luquen, que es nuestro asesor en temas de pastos, nos ha dicho es, no porque le funcionó al compadre o al vecino, te va a funcionar necesariamente a ti, ¿no? Entonces hay que procurar que los trajes sean diseñados a la medida. Siempre es así, siempre es así, no siempre va a ser como usted lo menciona, de que si a tal persona le funcionó, a mí también me tiene que funcionar, ¿no? Hay áreas, hay zonas en donde hay una especie, una variedad, hablemos en general, se desarrolla mucho mejor en una zona. Entonces, es difícil el querer tener una producción, hablemos del norte, con aquí del sur, sí se pueden llegar a obtener números, pero de forma diferente en producción, en la metodología. Exacto. Sobre todo. Sí puedes llegar a producir muy buenos litros de leche, pero no con la forma de producción que tienen en el norte. Tú también puedes llegar a producirlo, pero con lo que tienes aquí. Así es. Y en la medida en que respetemos la vocación de nuestro territorio, de nuestro suelo, que cuidemos las especies endémicas también, como ya mencionaba, y que evaluemos a cada uno de los integrantes de esa unidad de producción, seguramente pues que tomaremos mejores decisiones. Así es. Médico, Sí. Recomendaciones generales para quien nos sintoniza y Claro. datos de contacto para quien quiera más información. Okay, bueno. En general es muy importante que llevemos el control. Es fácil de realizarlo, no es complicado, simplemente es registrar todo lo que acontece, lo que a ti como productor te genera importancia, porque a veces si tú le preguntas a alguien más, va a suceder que dice, no, pues a mí no me sirve, para mí no es información, pero para otra persona sí lo es. Entonces, tienes que generar información que te ayude. Si no puedes interpretarla, hay las personas que te pueden asesorar y te pueden decir hacia dónde ir. Claro. Así es. El punto de contacto, pues me pueden localizar por mi número de teléfono. Es 2282-1151-87 o en un correo electrónico mvzpue@gmail.com. Perfecto. Y la producción de este programa cuenta con sus datos también, claro, ¿verdad? así es. Escríbanos, veracruzagropecuario@tvmas.mx. Pues muchísimas gracias al médico veterinario zootecnista Daniel Marín Vara. Gracias por esta charla, médico, que le vaya muy bien en su trabajo. Gracias. Tanto en el diseño de las estrategias como en la aplicación en el campo. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a este querido staff también por ser solidario y trabajar aquí hombro con hombro. Y para quien quiera más información, recuerde a través de redes sociales la producción del programa comparte más información que esperamos siempre que sea de utilidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Las vacas que ya son viejas son